Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Somos los pastores Álvaro y Angélica. Vamos a continuar con nuestro tema de parejas. Hoy nos corresponde la sexta, pero antes vamos a orar a nuestro Dios. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, precioso Dios, porque tú nos das, Señor, este instante para adorarte y bendecirte. Te ruego, Señor, que podamos ser de bendición a cada pareja que nos ven, Señor. Señor, te rogamos que seas tú hablándonos por medio de tu Santo Espíritu, de tu Hijo amado. Gracias, precioso Padre, porque estás aquí para redarguirnos. Te ruego, Señor, que nos llenes de tu presencia y que esa presencia tuya invada nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con el tema número 6, toda una aventura. Orar es un acto de reconocimiento de que existe alguien que es superior a nosotros. Y qué mejor que hacer ese reconocimiento en pareja ante quien diseñó el matrimonio, ¿verdad? Sí, hemos querido llamar esto toda una aventura porque tal vez una de las cosas, si no realmente la más compleja en la vida de pareja, es llegar a acuerdos. Sí. Y pues yo puedo mirar el llegar a acuerdos de una manera muy traumática, ¿cierto? Y de hecho para muchas parejas, eso se convierte en el motivo de discordia, ¿no? En el motivo de división. Pero si aprendemos a mirar esto como una aventura, vamos a lograr ganar realmente un tesoro, ¿sí? Es decir, después de que se vive toda una aventura para llegar a ese tesoro que se está buscando, entonces se disfruta el haberla vivido. Realmente necesitamos eso, necesitamos aprender esto, aprender que esa aventura de buscar acuerdos, de buscar encontrar coincidencias, debe hacerse delante de Dios. Es decir, esta es una aventura que nos debe llenar de emoción como pareja. No permitamos que eso se convierta en un asunto frustrante, que nos desgaste o mucho menos que nos lleve a la ruptura. No, veámoslo como esa aventura que al final tiene un gran tesoro que se gana. Y eso es lo que debemos aprender a descubrir. Sí, va a ser todo un reto. Uh-huh. Bueno, miremos textos bíblicos que nos soportan esta aventura en medio de la Biblia. ¿Qué nos habla el Señor? En Mateo 18:19 nos dice el Señor: otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, toda cosa que pidieren les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Uh-huh. Es decir, veamos, ¿no? El mismo Señor nos habla de la importancia de ponernos de acuerdo para pedir a Él. Uh-huh. ¿Sí? De acuerdo para pedir a Él. Es decir, allí ya hay una puerta que se abre. Sí. Es decir, si queremos tener la bendición de Dios, si queremos tener la prosperidad de Dios, busquemos trabajar para llegar delante de Dios en acuerdo. Y puede ser que lleguemos delante de Dios, pero todavía el acuerdo no esté. No importa. Cuando venimos delante de Dios con disposición de entender el plan de Dios, encontraremos un camino. Es tenernos paciencia también. Sí. Es tenernos paciencia de encontrar ese acuerdo para buscar cuál es la perfecta voluntad de nuestro Dios. Sí. Miremos también en Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Sí. Podemos decir este principio. Puede ser que en cierto tópico de la vida, si en cierta situación no estemos de acuerdo, es decir, un tema económico, un tema de hijos, un tema de cualquiera de ellos. Pero en lo que de nunca, finanzas también, o sea, cualquier cosa. En lo que nunca podemos estar en desacuerdo es en que los dos necesitamos venir delante de Dios. Uh-huh. Cuando estamos de acuerdo en eso, en que los dos necesitamos venir delante de Dios, esa aventura tiene el sello del éxito. De otra manera, no lo tendrá. Sí, porque nuestro Dios desarrolla los planes en pareja. Uh-huh. Ya lo vimos, ¿cierto? Sí. Vino el malo a distorsionarlo, pero Dios, ese diseño, podríamos decirlo como base de lo que el Señor lo empezó, fue un diseño perfecto. Sí. Entonces miremos en Génesis capítulo 18 del 9 al 10. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Sara tendría un hijo. Vemos que el Señor le habla a Abraham. ¿Dónde estaba Sara? Porque le iba a contar que Sara iba a concebir un hijo. Ajá.
Casi siempre nosotros hablamos de los planes en la persona que se hace más reconocida, ¿no?, en la Biblia. Entonces, Abraham es el reconocido y siempre hablamos de las promesas de Dios a Abraham, del plan de Dios con Abraham. Pero cuidado, es que al lado de Abraham Estaba Sara. Estaba Sara. De hecho, no se hubiera podido cumplir el plan si Sara no participa de manera muy vital en el plan. Ella era la que iba a tener el hijo. Sí. Así que esto que tú nos estás planteando, Dios desarrolla sus planes en pareja. Sí. Mira, miremos también en San Mateo 1, del 20 al 21. Se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Miremos que aquí también el ángel se le aparece a José y le habla que María iba a concebir un hijo. Le está afirmando, le está diciendo: no temas. Ajá, lo involucra en el plan. Y creo que esto es una lección que debe a nosotros como pareja alimentarnos. Muchas veces sucede, y equivocadamente, a veces inclusive en el tema ministerial, pensando en que el hombre es el que tiene un ministerio o la mujer es la que tiene un ministerio. Para Dios no es así. Para Dios, Él desarrolla los planes en pareja. Así como involucró a Sara en el plan que le plantea a Abraham, involucra a José en el plan de María. Aun cuando José no tuvo físicamente que ver en el engendrar el hijo, pero era necesario para darle el respaldo a una figura familiar que era necesaria. Así que entendamos esto. El Señor desarrolla sus planes en pareja y así lo hace con nosotros. Miremos cómo vive el hombre este tema bajo la naturaleza caída, cómo Satán rompe y pervierte el acuerdo de la pareja. Sí, siempre intentará hacerlo, ¿no? Siempre intentará hacerlo. Veamos un poquito. En la Biblia nos habla en Génesis 3:6. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Eso es. Cómo Satán pervierte ese plan de unidad y ese plan de acuerdo, ¿no? Es decir, Adán y su mujer habían recibido una orden de Dios. Ahora, Satán llega en el momento en que encuentra a Eva sola y ella tuvo que afrontar sola esa tentación. Así que siempre encontraremos eso, encontraremos que habrá artimañas del malo, intentos del mal para dividirnos y en esa división, en esa soledad del uno o del otro, intentará derribar nuestra vida de pareja. Sí. Seamos muy atentos a esto. Sí, Él mira cómo nos va a trabajar individualmente para derribar lo que el diseño perfecto que Dios nos dio desde el comienzo. Miremos también en Hechos, capítulo 5, del 1 al 2. Mas un varón llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Mira cómo distorsionó ahí este diseño. Sí. El Satán vino a meter la nariz. Sí, en eso, ¿qué encontramos? Encontramos que hay que tener acuerdo, hay que buscar, y como hemos dicho desde el comienzo, esta es una aventura muy importante que tiene un tesoro muy especial, que es lograr vivir en ese acuerdo delante de Dios. Pero cuidado, los acuerdos no se pueden pretender si no honran a Dios. Sí. Así que en el primer ejemplo que tú nos compartes, cómo Satán busca dividirnos para ponernos tentación de manera individual, ¿no? Pero también tengamos cuidado, porque hay que aprender a tener acuerdos, pero acuerdos hechos en la presencia de Dios y que honren a Dios. Sí, que podamos honrar a nuestro Dios. Miremos también cómo nos podemos poner de acuerdo a través de la oración. Sí. ¿Cierto? En San Mateo nos habla de cómo orar a nuestro Dios. Sí. La oración del Padre Nuestro es eso, ¿no? La oración del Padre Nuestro es
es un modelo que nos enseña de cómo relacionarnos con Dios. Y si lo hacemos en una oración personal, pues también aplica para la vida de pareja. Así que vamos a ir viendo cada una de las frases. Parafraseado. Sí, cada una de las frases, ¿a qué corresponde? A ver, ¿nos quieres compartir? Sí. Reconocer en pareja que Dios es nuestro Padre. Eso es, recordemos que dice, Padre nuestro que estás Lo en los reconocemos. cielos. Necesario que en la vida de pareja reconozcamos que Dios es nuestro Padre. Admirarnos frente a la majestad de Dios y sus hechos. Eso es. Recordemos, santificado sea tu nombre. Eso es, alabar y bendecir a Dios juntos. Reconocimiento del gobierno de Dios. Recordamos, Señor, venga a nosotros tu reino. Anhelar que el Señor sea quien gobierna nuestra vida y nuestro hogar. El anhelo por hacer la voluntad de Dios. Recordemos, sea hecha tu voluntad. Es decir, ceder nuestras voluntades para estar de acuerdo en la voluntad de Dios. Confianza de recibir la provisión de Dios. La oración dice, y danos hoy nuestro pan cotidiano. Eso es dependencia. Venir delante de Dios en la dependencia, decirle, Señor, no son nuestros esfuerzos, sino es tu bendición la que anhelamos. Disposición a perdonar y arrepentirse. Eso es. La oración dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso implica, es decir, la escuela la vivimos entre los dos, ¿no? Aprender a perdonarnos y aprender a arrepentirnos. Lo vimos ya en nuestra clase, ¿no? Perdón como un acto generoso, arrepentimiento como un acto respetuoso de nuestro prójimo. Sí. Determinación de permanecer en pie frente a la tentación. Sí, y no nos dejes caer en tentación. Con toda verdad, la Biblia dice, mejores son dos que uno, porque nos fortalecemos. En esa unidad nos fortalecemos. Sí. Y por último, confesar la protección de Dios para la pareja. Sí, la oración termina diciendo, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y claramente, delante del Señor, juntos, somos más fuertes. Pero requerimos eso, buscar el acuerdo en la presencia de Dios. El poder nosotros dos orar a nuestro Dios nos trae una salud, nos trae mucha salud, y no solo nosotros, sino también nuestra descendencia, porque vamos a ser bendecidos también. Sí, aprender también que hay momentos y hay seguramente ciertas situaciones que se presentan en uno u otro, pero cuando me siento débil en mi relación, mi pareja me fortalece. Cuando vea que mi pareja está débil, debo ser aquel que le fortalece y le apoya y le anima a buscar de Dios, o ella para mí en el momento que lo necesito. Muchas veces una de las cosas que vemos que estamos faltando en esa oración es de pronto se vienen los malos modos, y eso también nos hace falta la oración. Cuando estamos en un nivel bonito de oración, hay una armonía plena, definitivamente. Hay tolerancia, ¿no? Sí. Hay madurez para tomar decisiones basados a través de la Biblia, ¿no? Sí. Bueno, vamos a dejar unas tareas para que puedan desarrollar allá en sus casas. Es necesario que podamos desarrollar esto aprendido y poderlo hacer en armonía con nuestras parejas. Como primer punto, establezcan un tiempo para orar juntos en pareja. Sí, esto es muy importante, que busquemos el espacio más propicio que tengamos para que oremos. Pero queremos decir esto, no solamente un tiempo. Realmente en la vida de pareja necesitamos aprender a tener una conexión permanente con Dios. Puede ser que no sea el momento que tenemos para estar ya de rodillas en el tiempo devocional, pero nos sucede frecuentemente en un momento en que estamos afrontando una decisión, en el que estamos afrontando una crisis, un problema con un hijo, con la economía. Qué importante es que donde estamos nos tomemos de las manos e invoquemos el nombre del Señor. Él siempre está allí en medio de nosotros. Acordémonos que ese espacio de oración podemos hacerlo en el momento que sea, siempre y cuando tengamos los corazones dispuestos para caminar esta hermosa aventura de estar de acuerdo delante de Dios. Como segundo punto, determinen motivos de oración por sus necesidades. Hay muchas necesidades que tenemos en pareja, por nuestros hijos, por nosotros mismos, por la economía. Bueno, hay tantos, ¿no? Los proyectos, los sueños, todo esto ha de venir delante de Dios. Y como tercer punto, definan buscar el consejo de Dios
para cada asunto de su relación. Necesitamos, ¿no? Necesitamos sí. ese consejo también porque a veces no las sabemos todas. Sí, y es importante en dos aspectos. Uno, busquemos ser estudiosos juntos de las Sagradas Escrituras. Es decir, qué importante que como cristianos entendamos que no es mi criterio, no es mi decisión, sino pensemos, ¿qué quiere Dios? ¿Qué dice Dios en las Sagradas Escrituras? Y si hay en algún momento alguna situación que nos sobrepase y no tengamos la solución, recordemos, hay consejeros cristianos, el apoyarnos en alguien con madurez que pueda darnos una luz acerca de cierta cosa en la que no nos hemos podido poner de acuerdo, qué bien, venir a alguien, un consejero cristiano que nos pueda aportar. Sí. Bueno, mis amados hermanos, ha sido el tema de hoy, cómo poder estar nosotros en una buena aventura. Cómo llevar a cabo esa buena aventura nos va a hacer provecho. Sí, sí, sí. Ponernos de acuerdo debe ser visto como toda una aventura que tiene al final un gran tesoro. Sí. Un gran tesoro. Será un reto. Sí, eso es. Lograr vivirlo es algo que va a requerir negaciones, que va a requerir esfuerzos, pero el tesoro es grande. Es lograr vivir a la manera de Dios, con las decisiones de Dios en medio de la vida de pareja. No solo nos enriquece a nosotros, va a enriquecer también a nuestra descendencia. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga y continuaremos con otra clase más adelante. Dios les bendiga, muchas gracias, que estén bien.